La Biblia está llena de personajes que demostraron que a pesar de las debilidades, a pesar de las limitaciones que nos presenta la vida, es posible continuar en el camino de fe hasta el final. Puede haber muchos contratiempos, muchas variables que resultan imprevistas eventualmente, pero se mantuvieron fieles, fieles a Dios, fieles a la fe, fieles a la palabra de Dios. No eran superhombres, no eran supermujeres, sino que fueron personas que vivieron, sintieron el rigor de las experiencias contrarias, tuvieron temor, se enfrentaron a las dudas, muchas veces cayeron en fuertes depresiones, pero pudieron levantarse una y otra vez porque sus convicciones eran más grandes que cualquier circunstancia que la vida les presentara. Podríamos citar a muchos de estos verdaderos héroes de la fe, de aquellas personas que no eran intrépidas o bizarras, sino que con temor y todo supieron combatir y mantenerse firme a pesar de la adversidad. Esas personas comunes y corrientes, pero que tenían certezas tan arraigadas que nada les impidió seguir adelante. La historia de la iglesia está llena de estas personas y ese, a mi entender, es el mayor valor que puede demostrar un ser humano, que con temor y todo, con desánimo y todo, se levante y siga adelante porque sabe que su más grande recompensa está al final de esta vida terrenal. Uno tiende a pensar que tenían una coraza especial que les hacía avanzar a pesar de los peligros. Pero la Biblia se encarga de hacernos saber que eran hombres semejantes a nosotros, sujetos a pasiones similares a las nuestras, pero que se movieron en fe y movieron verdaderas montañas de antagonismo y de adversidad. Hoy quisiera hablarle de un personaje conocido por su mansedumbre en la Biblia. Me refiero a Moisés. Su historia es realmente fascinante y la Biblia muestra muchos detalles de su vida desde su nacimiento hasta su muerte. Fue príncipe en Egipto, fue nómade en el desierto y fue el gran libertador y legislador del pueblo hebreo. Su vida está llena de matices que lo hacen uno de los personajes interesantes de estudiar. Estuvo en la mejor escuela de su tiempo, pero no brillaba por su carácter y su fluidez de palabras necesariamente. A los 40 años, cierto de que por sus venas no corría sangre egipcia sino hebrea, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón y se identificó con su propio pueblo, que era esclavo en Egipto. Quiso tomar la justicia por sus manos y se equivocó rotundamente, recibiendo no solo el rechazo de su pueblo adoptivo, sino también de su propio pueblo de línea natural. Pero la vida de Moisés no se destaca solo por los grandes episodios de la apertura del mar, del brillo en su rostro cuando bajó del monte, o al levantar la serpiente de bronce que resplandecía y sonaba milagrosamente a quienes miraban hacia ella. También está ligada su historia a episodios cotidianos, casi domésticos, pero que afectaron profundamente su estima, con lo cual luchó prácticamente toda su vida. ¿Quién soy yo? ¿Qué diré? ¿Qué haré si no me creen? Son preguntas que en más de una ocasión salieron de sus labios. Y hoy quiero referirme no a una de sus grandes hazañas, sino a una situación que la Biblia también narra, que quizás para cualquiera no hubiese pasado del plano de lo anecdótico, pero para él fue algo muy doloroso y fue enfrentarse a la crítica de sus propios hermanos de sangre, Aarón y María o Miriam, como dicen otras versiones. Yo quiero invitarles a abrir sus Biblias allí en Números capítulo 12, versículo 1. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Bueno, para los que no entienden qué es una mujer cusita, se refiere a una mujer descendiente de la tribu de Cus. El verso 2 dice: y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová,
¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Estimados oyentes, Moisés había combatido una serie de batallas personales con el pueblo hebreo, con Israel, sus quejas, su idolatría, su inmoralidad, pero todavía nadie le había atacado personalmente, acusándole de orgullo o de exaltación personal, hasta el punto de culparlo a él de los castigos que Dios había dado al pueblo. Y no era gente desconocida de él que se levantó en su contra, claro que no. Como dice el Salmo 55:12, no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Para Moisés fue una de las mayores pruebas que tuvo que enfrentar. Era casi imposible lidiar con eso. Quizá muchos habrían renunciado frente a esa dificultad tan grande, porque usted puede esperar y soportar a los enemigos de afuera. Quizá ya ni les ofende que hablen mal de usted, pero su propia familia, su propio amigo, su propio hermano en Cristo, aquel que compartía con usted en la mesa, de pronto se levanta cual Judas para traicionarle, remojando su pan en su propio plato. ¿Habrá algo más doloroso que eso? Pero Dios le había dicho a Moisés que nunca lo abandonaría. Y el Señor permaneció fiel a sus palabras y Dios fue simpático con Moisés en esa misma hora y tomó esa causa tan injusta, tan infundada. Qué difícil es enfrentar la crítica, sobre todo si no tiene fundamento alguno, ¿verdad? ¿Cuántos han vuelto atrás cuando descubrieron que aquellos que precisamente estaban para protegerle durante sus primeros pasos en la vida cristiana fueron los que se levantaron contra de ellos y los apuñalaron por la espalda? ¿Cuánto desea uno que estas cosas jamás ocurrieran? Pero ocurren, por desgracia, una y otra vez. Si tan solo pudiéramos tener tan profundas convicciones que ni aun esas cosas nos muevan y sigamos adelante, porque hay uno que jamás nos va a fallar. Ese es Cristo Jesús, ¿verdad? La crítica que más duele es la que procede de la persona más cercana a nosotros. Sin duda alguna, pienso que cuando María y Aarón murmuraron en contra de Moisés, él debió haberse sentido aplastado, apabullado por esa circunstancia. La imagen, por cierto, la tenemos clara al leer el relato. María y Aarón eran envidiosos y la envidia es con frecuencia la causa por la que las personas maltratan injustamente a otras personas y cómo el enemigo es tan astuto que ellos siguen adelante con una estrategia muy interesante. Allí en el caso de Aarón y de María, al principio criticaron a Moisés por haberse casado con una mujer que no era hebrea, una mujer cusita. María y Aarón juzgaron a Moisés por este acto, quizás para hacerle notar que ellos también eran capaces de decir a los demás lo que era justo y lo que no era justo. Es cierto que Dios había advertido contra los matrimonios paganos, pero no se oponía si ambos cónyuges eran verdaderamente creyentes, sin importar cuál fuera su raza o la nación de la que provenían. Entonces dijeron, ¿acaso Dios habla solo por boca de Moisés? ¿Acaso también Dios no ha hablado a través de nosotros? Ahora, ¿por qué no se lo dijeron en forma privada? Era su hermano. Hubiese sido mucho más fácil soportar la crítica, pero ellos claramente no estaban preocupados por Moisés, sino que querían que la gente supiera que ellos también eran capaces de conducir al pueblo. Así fue como hicieron acusaciones públicas, utilizando el matrimonio de Moisés como base para demostrar su sabiduría y prudencia frente a los demás. Qué lamentable, y más lamentable es pensar que esto ocurre todos los días. El descrédito, la crítica para evitar que otros sean reconocidos a nosotros. Dice la Biblia que tu mano derecha no sepa lo que dio tu izquierda. Pero vaya, ¿cuántas veces queremos que todos los demás sepan lo bueno que somos?
A veces partimos de una forma tan sutil contando algo grande que Dios hizo con mi vida, contando un testimonio, algo así como que un día que llovía tanto torrencialmente, subí hasta la parte más alta del cerro de la ciudad con una ayuda para una familia muy pobre que necesitaba socorro en ese momento. Y Dios fue tan bueno que me usó a mí. Claro que me mojé, claro que me cansé, claro que me resfrié, pero mi satisfacción fue tan grande por haber hecho lo que hice. Se fija, todo es muy bonito, pero en lo profundo del corazón, lo que yo quiero decir es, yo también soy importante. Yo también puedo sacrificarme por mi prójimo, a lo mejor mucho más que ustedes, que se creen tan consagrados porque están todos los días en la iglesia. ¿Se da cuenta? La respuesta de Moisés demostró claramente quién estaba en la razón y quién no, porque él no se defendió. No digo que la autodefensa sea mala, pero hay ocasiones en que es mejor esperar que la verdad se revele por sí misma. A causa de su humildad y dulzura de carácter, él no intentó justificarse ni combatir contra sus hermanos. Sabía que estaba siendo falsamente acusado y criticado y que la verdad se haría evidente por sí misma. Y Dios entró en escena inmediatamente. Habló con Aarón y María dejándoles en claro que ellos no estaban al mismo nivel de Moisés. Por cierto, que María era una profetisa y Aarón era un sumo sacerdote, pero Dios solo le hablaba en visiones y sueños, pero no así con Moisés. Dice el verso 8, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Cuidado, hermanos. Dios es celoso. Dios se molesta con aquellos que falsamente juzgan a sus hijos. Sigue diciendo el verso 9 que la ira de Jehová se encendió contra de ellos, contra Aarón y contra María, y se fue, y la nube representando la presencia de Dios, se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa. Pareciera ser que Aarón sufría de una debilidad personal. Era más un seguidor que un caudillo. En el Sinaí había sucumbido a los ruegos del pueblo para erigir un becerro de oro. Ahora había seguido la sugerencia de su hermano para volverse y criticar a Moisés. No era la persona más idónea para suceder a Moisés bajo ningún aspecto. Pero cuando María recibió el juicio de Dios sobre su cuerpo, se revela que Aarón posee un espíritu más tierno, una cualidad superior a la de ella. Dice el verso 11 que Aarón, confesando su pecado, dijo a Moisés: ah, Señor mío, no pongas sobre nosotros ahora este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Y luego demuestra una auténtica preocupación por su hermana María cuando le dice, y ahí estaba Moisés, quien no mostró ningún rencor, tampoco procuró demostrar al pueblo de Israel, y entonces él pide por su hermana, pide que su hermana sea sanada, sea librada de esa enfermedad. Y aquí podemos ver el comportamiento de Aarón también. Si Moisés hubiera sido un oportunista, hubiera tomado esta ocasión para ensalzarse o simplemente para defenderse a sí mismo, pero no lo hizo. Dice el verso 13 que Moisés oró al Señor implorando por la salud de su hermana. Dice, clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que le sanes ahora. Y Dios respondió, pero permitió que María estuviera en esa condición por 7 días más. No es poca cosa caer en manos de un Dios vivo. Es horrendo, dice el libro de Hebreos. Hay que tener cuidado con esto, estimado oyente. Israel pudo haber aprendido una tremenda lección ese día, pero su memoria era tan frágil, tan débil, que Moisés tuvo que seguir enfrentando episodios de rebeldía y falta de sometimiento, no solo de sus hermanos, sino del pueblo en general. Hermanos, debes entender que cuando te dispones a servir al Señor y te encomiendas a su gracia y dices, me levantaré en victoria, seguiré adelante sin mirar atrás,
temprano o tarde tendrás que enfrentar la crítica. Temprano o tarde tendrás que enfrentar acusaciones infundadas, injustificadas. Y el enemigo, junto con promover aquella acción diabólica, te convencerá que te equivocaste cuando decidiste seguir a Cristo. Quizá te va a aconsejar que abandones la iglesia o que busques otra, donde supuestamente no va a ocurrir aquello que te ocurrió y que provocó tanto dolor en tu vida. Pero cuidado, el problema no está en las iglesias, la solución tampoco. El problema está en los corazones. El problema está en tu corazón. Y si tu corazón está abatido, si tu corazón está angustiado y falto de perdón, ninguna iglesia podrá revertir esa situación a menos que sepas darte cuenta que tu lucha es una realidad por cuanto has decidido seguir a Cristo y que te mantendrás firme aunque corrientes de aguas vengan contra ti. Vivirás engañado, por eso debes estar alerta. Hay hermanos que dicen, yo prefiero buscar al Señor en mi casa. Ya el enemigo les ha convencido que no vale la pena seguir en la iglesia. Y le ha dicho que antes de juntarse con los hipócritas, mejor ora en casa y asunto arreglado. Mire qué astuto es Satanás. A él que le importa si uno ora o no ora, pero le dice, mejor ora en tu casa. No permitas que te sigan dañando. Y si uno no está bien preparado bíblica y espiritualmente, va a tener un lapsus y se olvidará que la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos porque es bueno y es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Por lo tanto, nadie me puede privar de congregarme en la casa del Señor. ¿Sabes? Mientras leía la historia de Moisés, la comparaba con la historia del Señor Jesucristo. Él también fue rechazado por sus más íntimos. Dice la Escritura que vino a los suyos no le recibieron. Dice que ni aun sus hermanos lo aceptaron como el Mesías prometido. Ciertamente fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, un hombre que sufrió el oprobio y el rechazo, pero que tenía sus convicciones tan fuertemente arraigadas que nada le hizo trastabillar y llegó hasta el final, hasta cumplir su propósito de subir a la cruz en favor de los pecadores. José también es otro maravilloso símbolo de Cristo, ya que él fue vendido por sus 11 hermanos, siendo la primera y principal motivación la envidia. Odiaron a su hermano José porque su padre le favorecía. Le vendieron y le hicieron creer a su padre que probablemente una bestia salvaje había terminado con él. Me hubiera gustado decirles especialmente a los hermanos que están comenzando su vida cristiana, aquellos que llevan poco tiempo en los caminos de la fe, que la vida en Cristo es difícil, que la vida en Cristo no es de puras rosas y triunfos en el camino. Sin duda que hay grandes satisfacciones, pero también es cierto que cuando usted sigue a Cristo, se hace también de un cruel enemigo que no querrá verle crecer y avanzar en la obra del Señor y se levantará contra usted y levantará estrategia en contra usted. Por lo tanto, tiene que estar apercibido para que su fe no caiga. ¿Cómo has de reaccionar ante la injusta crítica? ¿Cómo vas a reaccionar frente al rechazo, frente a la persecución, frente a la murmuración? Saben, es fácil autodefenderse y devolver mal por mal. Eso es lo que el mundo promueve, pero Dios dice, nunca paguéis mal por mal. Romanos 12:17. Y 2 versículos más adelante dice, nunca os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Significa que nunca un cristiano debe defenderse? Claro que no. Moisés también se defendió en una ocasión, pero lo hizo a la manera de Dios, con la dirección de Dios y en la voluntad de Dios. Él nunca devolvió mal por mal, porque sabía que solo Dios puede castigar a la persona por su pecado cometido. Dios ponga mucha gracia en cada vida. La gracia de permanecer firme en el Señor, aunque las cosas no salgan como previmos, aunque contra nosotros se levante guerra, como decía el salmista. Saber esperar en la justicia de Dios, la cual nunca va a llegar tarde. Si a usted lo han dañado, dele lugar a la justicia de Dios. No tome la justicia en sus manos, porque probablemente el más dañado va a ser usted mismo. Quizás le criticaron injustamente y usted lloró lágrimas de sangre. Pero es hora de levantarse nuevamente y seguir adelante. Dios
conoce la verdad. Él la conoce mejor que nadie. Si todos pudiésemos entender esto, pero el hecho de que sea difícil no es excusa. Podríamos estar de tu lado, pero jamás te diremos que está bien que no perdones. Yo sé lo que es ser juzgado injustamente. Yo sé lo que es pasar noches enteras de insomnio, llorando y preguntándome todo el tiempo, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Qué hice de mal que me ha tocado todo esto? Yo sé lo que significa que el diablo se siente al pie de tu cama y te diga, renuncia a todo esto, renuncia a tu fe, renuncia a tu ministerio, esto no es para ti. Y no es por ponerme de ejemplo, sino para dar testimonio de que la gracia de Dios es suficiente y te mantendrá firme a pesar de las circunstancias. Por lo tanto, te digo, en el nombre de Jesús, levántate en victoria. Con Cristo lo tienes todo. Vence contra toda adversidad. Quizá ahora mismo estás enfrentando la indiferencia o el rechazo, pero yo te invito en el nombre de Jesús, ponte de pie y siga adelante. Poderoso es el que te llamó, poderoso y fiel. Extiende tu mano para que tomes la mano del Señor, que Él te ofrece en esta hora, para que puedas caminar con Él seguro, para que puedas estar firme en contra de toda dificultad que se levanta contra ti. Mira, el enemigo querrá hacerte caer. El enemigo traerá alguna situación para que tu fe decaiga, pero en el nombre de Jesús, propon en tu corazón seguir fiel hasta el último día, hasta el último suspiro, sin apartarte de Dios y sin apartarte de la comunión con tus hermanos. Que el Señor te bendiga, que el Señor ponga espíritu de paz y espíritu de mansedumbre en tu corazón. Es mi anhelo y es mi oración en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén.